Listo, chicos, buenas tardes. Ayúdenme a encender la camarita, por favor. Para empezar la clase del día de hoy, les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Permítame un momentito. Ya. ¿Se puede visualizar el material de trabajo? Sí, Ya, gracias, Víctor. El día de hoy vamos a ver lo que es la Tierra en el universo. El firmamento ha sido objeto de estudio por parte de los astrónomos desde la antigüedad. Su preocupación fue dar una explicación razonable al movimiento aparentemente errático de los cuerpos celestes y determinar nuestra posición en el universo. A continuación repasaremos los diferentes modelos del universo que se defendieron a lo largo de la historia hasta llegar al de Newton. Este repaso histórico nos permitirá comprender las etapas del método científico, es decir, el camino que sigue en la ciencia hasta aceptar una nueva ley. Las etapas del método científico, recordemos que son la observación de la realidad, la formulación de la hipótesis, la experimentación, la organización de los datos experimentales, extracción de las conclusiones y formulación de una ley y la elaboración de una teoría. Recuerden que nosotros anteriormente ya habíamos visto esta situación, ¿no es cierto? Sí recuerdan, me parece, que les había puesto este ejemplos y toda la situación. Si se producen nuevas observaciones o hechos que no se ajustan a la teoría, estas deben ampliarse a ser sustituida por una nueva. ¿Ya? Hasta aquí, ¿recordamos lo que era el método científico? Ya. Los modelos del universo. Los 6 planetas del sistema solar que van desde Mercurio hasta Saturno son visibles a simple vista y ya habían sido descubiertos en la antigüedad. Fueron los filósofos griegos quienes hicieron la primera especulación sobre la estructura del universo. Aristóteles, perdón, 384-322 a.C., planteaba un modelo geocéntrico del universo. Esto es que con la Tierra en su centro y los demás cuerpos celestes girando a su alrededor. Estos cuerpos deben moverse por esferas transparentes con un movimiento circular uniforme, que en la antigüedad se consideraba la forma más perfecta del universo. ¿Ya? El astrónomo griego Ptolomeo, en el siglo II después de Cristo, propuso un modelo geocéntrico del universo más perfeccionado que el de Aristóteles. El modelo de Ptolemaico consideraba que la Tierra era el centro del universo y que la Luna, el Sol y los planetas giraban en órbitas circulares o epiciclos alrededor de uno de los puntos, que a su vez giraba alrededor de la Tierra. Durante 14 siglos, hasta Copérnico, los astrónomos aceptaron las teorías ptolomeicas, ¿no? Tenemos aquí el ejemplo de aquello, de lo que nos comentaba, de lo que nos decía. Nos decía que la Tierra estaba en el centro del universo y la Luna estaba a su alrededor, como Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, y Marte y Sol. Ya, las estrellas son fijas. Todos decían que las estrellas son fijas y que lo único que se movía era nuestra Vía Láctea en este entonces. Entonces, recordemos que el Sol estaba a varios metros de distancia de la Tierra y decía que cada uno tenía un movimiento en cada elipse de un movimiento, se puede decir, circulatorio, que se repetía en un instante establecido. Lo mismo pasaba con el Sol, lo mismo con la Luna y todos los planetas que estaban existiendo, los cuerpos celestes. Hacían este movimiento en un mismo instante y a su vez hacían el mismo movimiento de los que conocemos ahora como los planetas.
Hasta aquí está entendido qué es lo que nos decía Protomero. Ya. El astrónomo polaco Copérnico, 1473 y 1543, inició una evolución en astronomía con su teoría heliocéntrica. Este astrónomo propuso un modelo en el cual la Tierra giraba alrededor del Sol como los demás planetas y la Luna daba vueltas alrededor de la Tierra mientras ésta estaba en movimiento. Copérnico todavía creía que los movimientos de los cuerpos del sistema solar eran circulares y conservó la idea de los epiciclos superpuestos a las órbitas descritas por los planetas alrededor del Sol. Entonces, con la diferencia de lo que decía Plotómero, ¿cuál es la diferencia con la de Copérnico? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, chicos? ¿Se están poniendo atención? Que una creía que la Tierra era el centro de los planetas, de las estrellas y del Sol, y que la otra creía que el centro del universo era el Sol. Ya, sí, excelente. Esa es una de las diferencias y las similitudes eran que también tenían epiciclos, ¿no? Él siguió diciendo que, como decía Ptolomeo, que los planetas giraban en un epiciclo, ¿no? O sea, es decir, tenían un mismo movimiento giratorio y a su vez alrededor del Sol. Ya, como lo decía Ptolomeo, en cambio era alrededor de la Tierra. ¿Ya? Y la posición de cada una. Por ejemplo, nos decía que si la Tierra estaba aquí, Saturno estaba de este lado. En el caso de acá, el Sol estaba en medio, pero Saturno estaba al otro lado. La Tierra estaba en una dirección casi recta a la del Sol. Mercurio estaba más cerca, pero estaba en la parte de abajito. Marte, de igual manera, estaba más cerca en lo que es en el astrónomo de Ptolomeo. En cambio, Marte estaba bastante alejado como Júpiter. Recomendaba que Júpiter estaba casi en la misma posición del que nos decía Ptolomeo y la Tierra era un poco cerca del Sol, ¿ya? Entonces nos decía que Mercurio es uno de los primeros planetas, después de Mercurio seguía Venus, después seguía la Tierra o Marte, de ahí venía Júpiter y Saturno. En el caso de Ptolomeo decíamos que primero era la Tierra, de ahí la más cercana era la Luna, de ahí venía Mercurio, de ahí venía el Sol y Venus, de ahí me parece que es Marte, Saturno y Júpiter, o Júpiter y Saturno. De esa manera está conformado. En cambio, por el lado de acá, pues ya está un poquito conformado lo que conocemos ahora en la actualidad. Las estrellas seguían siendo fijas, pero esas son las varias diferencias que existen entre estos modelos. De los filósofos griegos, el único que ideó un modelo heliocéntrico en el que era la Tierra que giraba alrededor del Sol fue Aristarco de Samos. Hacia el año 280 a.C., esta teoría no tuvo muchos seguidores, pues era común considerar que la Tierra como el lugar más importante y el centro del universo. Si existieran en esa época, ¿ustedes creían lo mismo que Aristarco de Somos? ¿Qué me decía Aristarco de Somos en este momento? Que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol. Ya, ¿y en ese tiempo usted creería eso? ¿O seguiría creyendo en que la Tierra era por el punto más importante y por eso era el Zen? Bueno, si estuviéramos en ese tiempo, yo seguiría creyendo que la Tierra era la cosa más importante, porque tomando en cuenta que en ese entonces la gente siempre le daba más importancia al lugar donde vivían que lo que estaba alrededor de ellos. Ya, excelente. Entonces, por eso era muy complicado antes tener una teoría sobre el universo, ya que la gente sabía que ese era el punto más importante, nuestra vida, ¿no es cierto? Como la conocemos ahora, nuestro planeta, nuestra Vía Láctea. Pues nosotros sabemos que eso no es así, pues simplemente hay otro tipo de modelos. Por eso Aristarco de Somos no es muy conocido porque en ese tiempo era como que la gente decía, no, ¿cómo voy a creer eso si nosotros somos más importantes que el Sol? Entonces era muy complicado tener en cuenta que la gente creía en ese entonces en los modelos que se sacaban.
El físico italiano Galileo Galilei, 1564-1642, construyó el primer telescopio hacia el año 1610 e hizo lo que nadie había hecho antes, enfocar su telescopio al firmamento, y él fue el primero en darse cuenta de la verdadera magnitud del universo. Descubrió estrellas nunca vistas antes, entonces observó la superficie de la Luna, los satélites de Júpiter, las fases de Venus, las manchas solares y muchos de las cosas que existen ahora en la actualidad y que nosotros conocemos. Para sus explicaciones adoptó casi a costa de su vida el modelo heliocéntrico de Copérnico, pero siguió suponiendo órbitas circulares para todos los planetas. Es decir, ¿cuál era el modelo de Copérnico, chicos? ¿Cuál era el Que modelo de todos Copérnico? los planetas dan vuelta alrededor del Sol. Ya, sí, excelente. Ay, perdón, se subió y se baja. Ya, ahí sigue, ¿verdad? Sí está ahí, sí pueden observar. Ya, entonces él nos decía que el Sol estaba en medio y que los planetas estaban a su alrededor. Pero ¿qué pasaba? Él seguía insistiendo en que todos los planetas tenían un movimiento circular cada uno. Ya, eso fue lo que tenía a base. Entonces, ese modelo era el que también Galileo Galilei había obtenido, pero también vio bastantes tipos de cosas, como por ejemplo las manchas solares, las fases de Venus, los satélites de Júpiter, la Luna, la superficie y toda la situación. Este fue el primer telescopio que Galileo hizo, y esto está conservado y me parece que aquí está, en un museo de Florencia, ¿ya? Entonces, este es el primer telescopio que hizo este personaje que sí marcó un hito en la historia, ¿no? El astrónomo alemán Kepler, 1571-1630, colaboró con el famoso astrónomo Brahe. Durante los últimos años de vida de este último, Brahe le legó un completicismo catálogo estelar con anotaciones de los movimientos de los planetas, sobre que todo Marte. A partir del estudio de estos datos y de sus propias observaciones, Kepler se dio cuenta de que las teorías de Brahe no encajaban con la supuesta órbita circular, aunque sí con un modelo heliocéntrico. Sus estudios le llevaron a la conclusión de que todos los planetas describen orbitales elípticas, ya no circulares ni epiciclos, sino que orbitales elípticas. ¿Cuáles son las orbitales elípticas? ¿Quién me dice? ¿Qué forma tienen las orbitales elípticas? ¿Quién me dice, chicos? ¿Qué forma tiene? ¿Quién me dice? Circular. ¿Cómo? Como una trayectoria no circular en sí, pero sí ovalado. Ya. En efecto, ¿no? Una elipse es como figura parecida como un círculo aplastado o estirado, se puede decir de alguna manera, ¿ya? Es como cuando ustedes, por ejemplo, ponen un foquito para que le dé la sombra de alguna manera y crea como una especie de un círculo recto, ¿no? Así como ovalado. Tiene dos focos de puntos especiales. En el caso de las órbitas planetarias, el Sol ocupa los dos focos, entonces por eso tiene esa forma elíptica. Si la elipse es muy alargada, la órbita es más excéntrica. Y si la elipse es casi redonda y la órbita es casi circular, lo que me parece por ahí escuché que decían circular. Entonces, es algo así. Tiene varios tipos en este caso, de partes importantes de una órbita elíptica, ya que tiene, por ejemplo, dos tipos de ejes, tiene focos, tiene perihelio, tiene afelio.
Lo que es el eje, tenemos eje mayor y eje menor. Entonces, el eje mayor es como una línea más larga que la atraviesa la elipse de extremo a extremo, y la menor, en cambio, es más corta, que atraviesa la elipse perpendicular al eje mayor. Los focos, en cambio, son dos puntos dentro de la elipse, tanto del Sol, que están en uno de ellos, ¿no? El perihelio es un punto más cercano al planeta solar, al planeta, al Sol, y el afelio punto más lejano del planeta del Sol. ¿Ya? Es como que fuera como una luz, como les comentaba, como un foco que enfoca alguna situación y hace una especie de figurita, ¿ya? Al momento del Sol. Permítame un momentito, por favor. Listo, chicos, y disculpas. La Tierra en ese entonces, él decía que tenía y describía las órbitas elípticas, ¿no? Y siguiendo el modelo heliocéntrico de Copérnico, enunció las tres leyes de qué, de Kepler, que hacían los movimientos de los planetas. De aquí nacen las leyes de Kepler. La primera nos dice que todos los planetas describen órbitas elípticas con el Sol situado en uno de los focos, como les comentaba, tenían el Sol como foco, ¿ya? Ustedes decían de haber visto alguna, por ejemplo, pongan una bolita o alguna situación y ustedes traten de enfocar y la sombra hace una especie de elíptica, ¿no? De una sombra más alargada. Sí creo que han de haber visto esa situación. O ponen en alguna cosa circular el foco y forma ese tipo de sombra, ¿no? Lo mismo pasaba aquí. La recta, el número 2 dice que la recta que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en el tiempo igual, es decir, que este tipo de foco es como estarle moviendo de alguna manera de igual forma y la elipse venía de esa manera, o sea, se movía en son o en movimiento de los planetas con respecto al Sol en tiempos iguales. El cuadrado del periodo del movimiento de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia media del planeta al Sol. Tenemos que el tiempo al cuadrado es igual a que al cubo por radio al cuadrado. Las leyes de Kepler son válidas para el movimiento del planeta alrededor del Sol y para el movimiento de los satélites alrededor de un planeta. Aquí están las elipses. Miren, de esta misma manera es como que el Sol ilumina estas a estas y tiene un mismo movimiento en un mismo segundo. O sea, esto de aquí no va a cambiar. Es la misma forma. Ya, si esto pasa acá, pues quedaría de la misma manera. Si esto pasa acá, de la misma manera. Este es el mismo planeta y tiene una forma peculiar de dar la vuelta y tener una constancia en la elipse. ¿Ya? Hasta aquí está entendido lo que era la ley de Kepler. Ya. En el mismo año de la muerte de Galileo nació Newton, ¿no? Isaac Newton, 1642-1727. Sus estudios e investigaciones abarcaron un gran número de disciplinas: mecánica, óptica, matemática, física, química y muchas de las que conocemos ahora en la actualidad. Enunció las tres leyes de la dinámica y la ley de la gravitación universal. Si me dice gravitación universal, ¿qué quiere decir? ¿Qué se integra aquí, chicos? ¿Qué se integra aquí si me dice gravitación universal? Ahí mismo está la palabrita, chicos. Gravedad. La gravedad, excelente. Gracias, Mayer. Newton supuso que el hecho de que la Luna gira alrededor de la Tierra es, en lugar de salir despedida en línea recta, se debe a la presentación de una fuerza que empujaba hacia la Tierra, o más bien, que atraía hacia la Tierra, y la hace describir como una circunferencia. Llamó a esta fuerza como, lo que decía Mayer, gravedad, y supuso que actuaba a distancia, pues no hay nada que conecte físicamente la Tierra con la Luna. ¿Por qué? Porque recuerden que hasta en los dibujos animados aparece que si tú sales sin ninguna cuerda al universo, puedes salir despedida y flotas en el universo y toda la situación. Pero en cambio la Tierra
con respecto a la Luna o la Luna con respecto a la Tierra no son separables, o sea, no se van despedidas ni nada. Entonces él describió esto, la fuerza que tiene la Luna, es decir, que la acompaña, sería la gravedad. Y supuso que actuaba a distancia, pues no hay nada que conecte físicamente la Tierra y la Luna. Newton demostró que la misma fuerza que hace caer un objeto sobre la Tierra mantiene la Luna en su órbita. A partir de las leyes de Kepler, Newton dedujo la ley de la gravitación universal y así fue sucediendo esta situación. Un dato curioso, chicos, que esto es cultura general y deben haber sabido hace mucho tiempo, sino que es para recordar en este momento que me acordé yo. Pues, ¿qué es lo que ocasiona en la Tierra los oleajes de los mares? La luna. La luna, excelente. Eso es lo que ocasiona el oleaje en el mar, ¿no? Por eso es que dicen que la gravitación viene a raíz de eso y que le llama la atención eso a la luna. Ya, gracias, Víctor, excelente. Vamos con la visión actual del universo. La astronomía que podemos llamar, uy, perdón. Ya, la astronomía que podemos llamar clásica se ha ocupado desde los tiempos de la cultura griega que conoce cómo funciona el universo. Así las teorías de Aristóteles, Protómero, Copérnico, Galileo, Kepler y Newton, con las mejores matemáticas de cálculo infinitesimal del siglo XIX, proporcionan los datos de una precisión satisfactoria sobre el funcionamiento del universo dentro de lo que podría llamar corto plazo. El llamado corto plazo se refería a que el universo se pueda considerar 50 millones de años hacia el pasado o hacia el futuro. Así podemos disponer calendarios en eclipses, de pasos de los cometas famosos dentro del margen citado. Ya, por eso es que nosotros sabemos que diferentes cometas pasan después de tantos años, de tantos ciclos, de cuánto tiempo pasa y toda la situación. El astrónomo inglés Halley pronosticó en 1705 que en el año 1758, ¿cuánto tiempo tienen restando estos 2 años? ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 años? 53 años. Sí, 53 años. El cometa Halley pasaría cerca de la Tierra. Entonces, así él propuso eso y por eso se llama el cometa Halley, por el apellido de la persona que lo descubrió. Ya ahora sabemos otro concepto más básico, ¿no? Sin embargo, las revolucionarias teorías de la mecánica cuántica y la relatividad han sugerido perspectivas mucho más ambiciosas en lo que podríamos llamar la adivinación del pasado y el futuro. La astronomía que podríamos llamar moderna se ha planteado la siguiente pregunta: ¿es posible saber qué pasó en el universo si nos vamos a un pasado tan remoto como querramos? ¿O es posible saber qué ocurriría en el universo en un futuro tan lejano como querramos? Pues Newton ya se planteó de manera filosófica esta cuestión. La respuesta clásica a la cuestión fue que sí conocemos todas las causas, pero veamos qué nos dice, pero ¿qué influye en estas causas? Pues influye un sistema que sea posible determinar completamente el futuro en el sistema. Esto se llamó física determinista. El problema es poder conocer todas las causas que pueden influir en un sistema cuando es complejo, ¿no? Pero teóricamente el futuro físico de un sistema está determinado. Sorprendentemente, la teoría de la relatividad destruyó el principio determinista de la física newtoniana. El postulado ningún fenómeno físico puede superar la velocidad de la luz, introducido por la teoría de la relatividad, imposibilita la predicción completa del futuro del universo. Por ejemplo, las estrellas más lejanas de la Tierra que han detectado son supernovas, se llaman supernovas, algunas de las cuales están a 10 millones de años luz. Solamente podemos conocer su existencia cuando percibamos la luz procedente de la explosión estelar. Por tanto, todas las predicciones que llamamos hechos sobre el movimiento de las galaxias quedan inválidas porque no hemos podido tener en cuenta la influencia de la citada estrella. ¿Qué es una supernova? Una supernova es una explosión estelar que tiene lugar al final de la vida de algunas estrellas muy masivas como esta. Ya, esto es claramente una supernova.
¿ya? Vamos, a pesar de esta limitación sobre el acceso al pasado y al futuro, la extraordinaria imaginación de los científicos han permitido establecer algunas afirmaciones difícilmente discutibles, como la teoría del Big Bang para explicar el origen del universo o la existencia de agujeros negros. Ya, chicos, ¿esto qué pasa? Cuando se trata de una teoría es porque yo no puedo, se puede decir, verificar que eso sea posible. Por ejemplo, las teorías que hay con respecto a la vida. Ya, hay muchas teorías, como cuáles, por ejemplo, ¿quién me hace acuerdo? La teoría del Big Bang y la teoría que tiene la gente católica. Eso ya, gracias a Dios. No le entendí lo último. Me parece que dijo la teoría del Big Bang y la última es la religiosa, ¿no es cierto? Ya. También hay otra. ¿Cuál más? La de la evolución de Charles Darwin. Ya, excelente. Entonces, ¿qué decían varias teorías? La primera teoría de la religión es que Dios nos creó a su semejanza, como era Él. La otra es sobre la explosión del Big Bang y dice que hubo una explosión y que eso creó el universo entero. Pero ustedes creen, pónganse a pensar un poquito, ¿no? Bueno, yo no digo que estoy en contra o a favor de ninguna teoría, pero si fuera una explosión, ¿creerían que todo estuviera perfectamente en su lugar? Por ejemplo, las playas, la arena, se creó a raíz de una explosión. Por ejemplo, llamemos también a lo que es, ya, tomen en cuenta, cuando ustedes hacen ejercicio y les duele una especie de músculo, por ejemplo, yo decía antes, ¿no? Yo decía las partes de la muñeca, esta parte de aquí, ¿ya? Yo decía, Antebrazo. ajá, el antebrazo. Yo decía, si es que yo hago ejercicio y a mí me duele, ¿para qué sirve eso? ¿Ya? O sea, no tiene supuestamente ningún sentido. Lo que son los glúteos, por ejemplo, yo decía, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad? Hay personas, perdón, debe ser algo chistoso, alguna situación, hay personas que no tienen muchos glúteos, igual se pueden sentar, ¿ya? Pero ¿cuál es la necesidad de tener eso si ya tenemos todo lo necesario internamente? ¿Ya? O decía, por ejemplo, el dedo pulgar, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es la necesidad? ¿Ya? Entonces yo decía, toda esa situación, hay partes del cuerpo que yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? O sea, ¿cuál es la necesidad para mí que nos hicieron de más los dedos? Para mí que me hicieron de más, por ejemplo, las pestañas o los vellos o alguna situación. ¿Ya? Pero todo tiene su porqué. Por ejemplo, a mí me dolían los antebrazos últimamente porque de alguna manera se hace ejercicio y no podía mover ni la mano. ¿Ya? Porque me dolía y yo lo único que hacía era como que, ay, medio así. Por ejemplo, el pulgar, una vez me lesioné el pulgar y decía, ¿para qué sirve? Sí sirve de mucho, chicos. Yo no podía agarrar bien las cosas, yo no podía estar de alguna manera. Cuando igual me lesioné el dedo, el meñique, yo decía, ¿para qué me sirve? Tampoco podía. Y todo tiene su porqué. Tiene un buen agarre. Los 5 dedos justamente es para el mismo agarre. Los muslos, los glúteos sí duelen y tienen una fuerza que me permiten a mí en la pierna tener una fuerza diferente y sentarme, pararme, acunclillarme y todo por el estilo. Es una especie de protección. Los vellos por ejemplo, la ceja. Yo decía alguna vez, decía, ¿para qué existe la ceja? No tiene ninguna función. Simplemente es un vello y lo que te hace es ver de alguna manera diferente la cara. Se vería, si es que no existía, no nos veríamos diferentes porque no existe, entonces nunca conocemos y lo que no existe, pues nunca se ve diferente. Ya. Pero sí vale la pena porque te protege un poco del ojo y también te ayuda a la protección las pestañas. Y ustedes creen que todo esto viene a base de una explosión, que de repente explotó y nacimos nosotros tan perfectamente hechos. No, ¿verdad? Ahora, la evolución del mono. Yo también me ponía a preguntar, pero todo esto viene a base de qué? De una mente un poquito abierta al descubrimiento, a la investigación. ¿Por qué ahora en la actualidad los monos no evolucionan? Ya, algunos decían es que la atmósfera de antes era diferente que la de ahora. Pero ¿y por qué los animales? Porque hay muchos animales que dicen que evolucionaron de alguna manera. ¿Por qué siguen en lo mismo? Siguen existiendo las cebras, siguen existiendo los burros, siguen existiendo, pero no evolucionan, o sea, no se hacen dinosaurios, no se hacen otro tipo de animal.
¿ya? Entonces, ¿por qué? Ahí vienen todas las teorías y por qué se llama teoría, ¿ya? No soy tan religiosa ni tampoco es que diga que no crea en Dios, porque sí, Él de alguna manera existe y si no existiera, pues tampoco pierdo nada en creer en Él. Pero debe haber sido una mente maestra quien creó el universo, porque todo está perfectamente puesto en su lugar, ¿ya? Entonces, no sería a base de una explosión, tampoco sería a base de una evolución, porque no siguen evolucionando ahora en la actualidad las personas, sino que imagínense los monitos cómo sería. Ahora, que somos muy semejantes es muy diferente, porque hay monitos que de alguna manera han practicado su posición y caminan recto como nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros hemos evolucionado de ellos. Ahora que somos muy parecidos, que somos mamíferos, que somos esto, son muchos animales que son mamíferos, que tienen una forma muy peculiar, parecida a la del humano. Ya, pero más allá a que seamos una evolución, yo la verdad lo dudo. Y lo mismo piensan las personas que son organizaciones de la física, ¿no? Y siempre tratan de alguna manera, ver la realidad de las cosas y de saber. Tampoco podemos decir que muchas personas que son ateas no crean en Dios o que sí crean en alguna situación. Cada uno tiene su pensamiento, pero todo se llama teoría. ¿Por qué? Porque no es comprobable. El ser humano estamos acostumbrados a ver algo y si es que lo vemos, lo creemos, ¿ya? Lo que pasaba con el nuevo teléfono que era antifluidos y agua, no sé qué. Yo no creía. Yo decía, ay, ¿qué vas? Y tú medio metes y ya está dañado el teléfono. Pero cuando te hacen ver que realmente un teléfono metido debajo del agua puedes llamar, puedes hacer todo, lo vas a creer, ¿verdad? Entonces, de eso estamos acostumbrados del ser humano, a ver para creer. Pero como estas tres teorías no se ha creído por muchas personas y muchas personas tienen teorías diferentes, por eso se llaman teorías. Y cada uno piensa lo que desea, pero hasta el momento no ha habido un modelo, se puede decir, verificable de la vida y de la existencia original. ¿Ya? Entonces, por eso existen teorías. Por eso es la teoría en física. Eso es, chicos, con respecto al día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna reputación, alguna situación? Listo, chicos. Tienen actividades en la plataforma. Revisen, por favor, el tiempo establecido de entrega para que no haya ningún problema. ¿Ya? Eso es por el día de hoy. Les deseo una excelente tarde, un excelente día. Nos estaríamos viendo el día de mañana, me parece. Sí, el día de mañana con ustedes. Y eso es con respecto al día de hoy, chicos. Irán pensando en lo que hablamos el día de hoy. Mañana les estaría preguntando qué pensaron, qué conclusión tuvieron, qué pensamiento tuvieron, para ver si es que se les da un poquito la mente con respecto a física y los modelos del universo. Eso es, chicos, nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos. Cuídense. Ya pueden salir nomás de la reunión. Bueno, señorita, Dios la bendiga. Chao, Harvey. Gracias.